Hola, ¿cómo están, tripulación? Bienvenidos a esta nueva escala. Hoy, compartiendo una nueva aventura, esta capitana les comparte su bitácora. Uno de los temas importantes dentro de la organización es el tema de la comunicación. Pensamos en la comunicación en términos de la información que transmitimos, el emisor y el receptor. Sin embargo, la comunicación es algo mucho más complejo. Y cuando hablamos de comunicación dentro de las organizaciones, es importante considerar el manejar una comunicación con sentido. Y esta comunicación con sentido no se limita a un intercambio de información solamente. La parte más importante son las relaciones que se generan a través del proceso de comunicación. Es importante considerar esto, ya que muchas veces cuando el clima organizacional es tenso, la interacción que hay entre los compañeros, los colaboradores, simplemente está enfocado a el intercambio de información, sin considerar realmente la parte más importante, las relaciones interpersonales que se van formando y se van cultivando a través de la interacción diaria y la colaboración diaria. Somos seres sociales y la organización puede ser entendida como un sistema social. Por lo tanto, es importante aprender a entendernos unos con otros, comunicarnos con ese sentido. Y es como un iceberg. La información que representaría tal vez el 5% es el contenido de la información lógica que comunicamos unos con otros. La información que hablamos sobre el reporte, sobre la tarea que se nos asigna, sobre la instrucción que estamos dando. Sin embargo, abajo de ese 5%, en lo que es la estructura más grande del iceberg, hay una gran cantidad de información que muchas veces no alcanzamos a ver. Y ahí esa información es muy diferente para cada una de las personas. El cómo cada elemento del equipo, cada elemento de la organización está observando el entorno, está observando la situación. Porque lo que influye es mi forma de observar, mi sistema de creencias, las experiencias pasadas, inclusive los juicios o las expectativas que yo pudiera estar teniendo en ese momento sobre la situación que estamos explorando o que estamos trabajando. Y muchas veces esos aspectos que son muy relevantes y que tienen mucho peso no los estamos considerando al momento de comunicarnos. Entonces, al momento de dar una información, estamos esperando un resultado, pero es el resultado que yo espero desde mis puntos de vista, desde mis sistemas de creencias, desde mis expectativas. Y al no tener ese interés de conectar con la persona, sino simplemente de darle información, yo me estoy perdiendo mucho contenido de cómo la otra persona pudiera estar observando el entorno, qué puntos de vista pudiera tener, qué expectativas tiene. Y ahí es donde muchas veces terminamos frustrados o las tareas terminan mal ejecutadas porque la comunicación pues no fue del todo efectiva. Y el poner atención a esa parte de abajo del iceberg y hablar de una comunicación con sentido, en donde realmente hay un interés de conocer a la persona, de conectar con la persona, de buscar, no hay que aceptar todos los puntos de vista, pero sí ese interés de poder conocer cómo la persona ve el entorno, es donde se empiezan a fortalecer las relaciones y donde se empieza a fortalecer la identidad de la organización. Entonces es donde tu percepción y mi percepción y la percepción del otro compañero y la del otro compañero y la de todos los colaboradores, y se va creando realmente esa conexión de persona a persona con una comunicación donde no solo hay el interés de pasarte una información o asignarte una tarea, sino un interés genuino de colaborar, de
sino un interés genuino de que colaboremos realmente como compañeros de equipo, como parte de la misma tribu. Cuando nosotros hablamos de ese sentido de comunicación, como les decía, realmente estamos interesados en indagar sobre la persona en su más profundo sentido de cómo él ve la vida. No solo es el lenguaje, sino de conocer sus escalas de valores, de conocer sus puntos de vista. Y para poder hablar y darle sentido a la comunicación, también tenemos que hablar de habilidades al momento de comunicarnos y cómo es esa comunicación sin sentido. Como es tan importante comunicarnos con sentido, yo quiero darles algunos tips de cómo fortalecer esa comunicación interesados y genuinamente en la persona y darle ese sentido a la comunicación. El primero es aprender a comunicarnos sin prejuicios. Llegamos muchas veces ya con una expectativa de lo que debe de pasar en el intercambio de información que vamos a tener con la persona y eso hace que pongamos filtros. Entonces puede haber información valiosa que nos pudiera estar brindando y dejamos de escucharla o considerarla simplemente porque ya pusimos el filtro de nuestras expectativas. El segundo tip es tener una escucha activa. Y esto tiene que ver con el estar presente, con el aprender a escuchar, mantenernos con nuestro diálogo interno lo más callado posible. Porque muchas veces la persona nos está dando información y nosotros, antes de que concluya con su argumento, ya estamos pensando qué contestarle. Y ni siquiera lo estamos dentro de nuestra mente dejando hablar o expresar todo el punto de vista. Así que el estar sin juicio, el estar presente, el permitir escuchar completamente todo el punto de vista con paciencia es algo importante. Lo siguiente es aprender a tener un pensamiento crítico, y tener un pensamiento crítico no significa juzgar, porque es importante poder cuestionar los pensamientos de los demás y también los de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros juzgamos, ya estamos diciendo bueno, malo, correcto, incorrecto, y caemos en un punto donde inclusive pudiéramos dejar de considerar información valiosa simplemente porque la hemos etiquetado como mala. Tener ese pensamiento crítico es el tener esa actitud de curiosidad, de no juicio, tener esos ojos de principiante, de poder decir, a ver, qué nueva información hay aquí, o qué nuevo aprendizaje, o qué nueva herramienta me puede ayudar a resolver esta situación. Y otro punto de vista es aprender a observar la realidad desde múltiples perspectivas. Eso tiene un gran valor. Tendemos a ver la vida desde un punto de vista fijo. Y desde esos puntos de vista fijos es como vamos filtrando nuestra realidad. Es parte de la naturaleza de cómo opera nuestra mente. Sin embargo, al momento de nosotros comunicarnos con la persona, estar consciente que solo es ver esa situación desde un marco de referencia y poder cuestionar, a ver, desde qué otro marco de referencia puedo plantearle la situación y qué otro marco desde qué otro marco de referencia o desde qué otros zapatos puedo escuchar lo que esta persona me está diciendo. Al hacer esa multidimensionalización, vamos a enriquecer mucho a la comunicación y lo más importante, vamos a poder empezar a conocer de forma más profunda la forma de pensar de nuestros compañeros, sus escalas de valores, el por qué a lo mejor lo que para él pudiera ser correcto, incorrecto y para mí pudiera ser lo opuesto. Poder encontrar alineación sin tener que sacrificar mis puntos de vista o sacrificar los puntos de vista de la otra persona. Simplemente es aprender a ver las cosas desde múltiples puntos de vista y al final ninguno. La realidad, algo importante es que la realidad está formada por múltiples puntos de vista. ¿Y cuánto tiempo a veces estamos gastando en una relación, en una conversación de trabajo o en una junta, el querer imponer un punto de vista que al final lo único que es eso, un punto de vista? ¿Sí? Y eso tiene que ver
también con tu capacidad para manejar el lenguaje. Nosotros tenemos la capacidad de manejar el lenguaje desde 3 niveles diferentes: un lenguaje descriptivo, un lenguaje interpretativo y un lenguaje evaluativo. Cuando nosotros estamos utilizando un lenguaje descriptivo, estamos simplemente describiendo lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos, sin poner ningún valor extra o sin poner ningún adjetivo calificativo. Definitivamente manejar este lenguaje descriptivo demanda de nosotros una habilidad muchísimo mayor de manejar el lenguaje, mayor conocimiento de palabras para poder hacer descripciones precisas. Y muchas veces no lo hacemos, porque inclusive estamos expresando alguna idea y decimos, es que cuando yo vaya allá, ¿y dónde es allá? O esta tarea que te pedí, ¿y cuál es esta tarea? ¿Verdad? Puede para mí lo que esta tarea puede ser, no sé, entregar el reporte A, la otra persona pudiera estar refiriéndose a entregar el reporte B. Entonces, manejar este lenguaje descriptivo sí requiere esa habilidad de aprender a utilizar y manejar con precisión el lenguaje. Sin embargo, la mayor parte del tiempo nosotros nos mantenemos manejando un lenguaje interpretativo y un lenguaje evaluativo. El lenguaje interpretativo es donde, dependiendo desde qué marco de referencia nosotros estamos viendo la situación, ya le estamos dando un significado al acontecimiento, sin ni siquiera considerar que pudiéramos verlos desde otros marcos de referencia o puntos de vista. Y la peor forma de manejar el lenguaje es cuando nosotros estamos manejando un lenguaje evaluativo. Es cuando nosotros ya le damos una evaluación, es cuando ya le ponemos una etiqueta, cuando ya decimos bueno, malo, correcto, incorrecto. Y ahí lo estamos condicionando a que solo esa es la única posibilidad. Entonces, una de las cosas importantes para poder comunicarnos con ese sentido, poder conectar con la persona, interesarnos en conocer cómo son sus puntos de vista, sus escalas de valores, su percepción de la situación, es aprender a manejar ese lenguaje descriptivo con precisión. También es importante aprender a movernos y ver la situación desde 3 posiciones diferentes. Nosotros podemos ver el entorno desde una primera posición, en donde yo, qué es lo que yo veo, cómo me siento y qué es lo que yo escucho en el entorno. Esa es una primera posición. Y ese es el yo. Sin embargo, también de vez en cuando nos conviene ponernos un poquito en los zapatos de los demás. Y es cuando nos vamos a esa segunda posición. Esa segunda posición donde yo trato como de ponerme unos minutitos o unos segundos en los zapatos de mi compañero, qué es lo que yo creo que él está viendo, escuchando y sintiendo, para poder calibrar y ser un poquito empático. Y hay una tercera posición, que es una posición de recursos, en donde cuando yo me está ganando la emoción, poder salirme de esa emoción, y es como dar un paso lateral, poderme ver desde esa tercera posición en donde yo veo a Mari Carmen sentada hablando, la escucho sentada, pero estoy disasociada de la emoción. Esa tercera posición es una posición de recursos, porque al no estar vinculada con mis emociones, yo puedo después regresar otra vez a esa primera posición y poder conectar con muchísimos mayores recursos, porque la razón por las cuales nosotros no alcanzamos las metas o nos quedamos a veces enganchados en alguna discusión es por las cargas emocionales que nosotros le estamos poniendo al proceso de comunicación. Y resumiendo un poquito todo lo que he estado compartiendo, ¿cuáles son esos criterios importantes para mantener esa comunicación consciente y darle sentido a nuestra comunicación? Y quiero reforzar estos principios. Comunicarnos desde un espacio de gentileza, sin juicios, sin expectativas.
totalmente presentes, con la intención genuina de conectar con la otra persona, con la intención genuina de poder estar abiertos a escuchar sus puntos de vista con curiosidad, recordando que no tenemos que aceptarlos. Sin embargo, el escucharlos con curiosidad, con esos ojos de principiante, nos va a abrir a la posibilidad de poder ver nuevos entornos, poder ver una realidad con mayor amplitud. Tratar de reducir, dar consejos a las personas y solo compartir nuestros puntos de vista. Estar presentes principalmente y escuchar de forma genuina. Estamos en una era en donde creemos que un mail, un WhatsApp, un mensaje, un texto sencillo ya es una comunicación eficiente, y hemos dejado de lado el poder ver y poder comunicarme viendo a los ojos a la persona, poder dar ese abrazo genuino, es estrecharte de la mano de forma genuina, crear esa conexión genuina con las personas, lo que es realmente lo que va a fortalecer la comunicación. Y para las organizaciones, el promover esta comunicación con sentido es lo que va a fortalecer el desarrollo de la identidad de la organización. Es lo que va a fortalecer la alineación de los esfuerzos de cada uno de los miembros de los equipos. Es lo que va a fortalecer la conexión. Para que los equipos sean efectivos, el primer paso es crear esa conexión genuina. Y eso solo se va a dar cuando cada miembro de la organización esté interesado en tener una comunicación consciente. Y así hemos llegado al final de este viaje. Deseo que estas pequeñas tips sean de contribución para crear. Y así hemos llegado al final de este viaje, deseando que estos tips que he compartido hoy contribuyan para crear una organización con mayor sentido desde el ser y el hacer. Nos escuchamos en la próxima escala de este viaje. Gracias por compartir el día de hoy esta aventura conmigo, y por favor escríbeme. Dame tu opinión acerca de este podcast y compárteme qué otro tema te gustaría que revisáramos en este viaje espacial. Escríbeme a contacto@mfrancocoaching.com. Espero tu mensaje con mucha alegría.